Para muchos, la película 300 es su iniciación en entender al pueblo espartano y quizá a los griegos en general. Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. Comencemos por el principio. 300, la película y la novela gráfica en la cual se basó, está basado definitivamente en un hecho real, que es la batalla de las Termópilas. Termópilas, y ese es el título del video, quiere decir literalmente puertas calientes. Porque habían unas aguas termales muy cerca y le daban ese nombre del calor. Y era un camino costero que permitía atravesar, Grecia de este a oeste, pero era muy estrecho. Un momento donde el acantilado se pegaba mucho al mar y no permitía más de, en algunos casos, 2 o 3 metros de ancho, lo cual hacía muy complicado que pasaran gran cantidad de personas lado a lado. Si uno va hoy al lugar de las Termópilas, la playa, digamos así, es mucho más grande, tiene un par de cientos de metros de largo, y es porque por fuerzas naturales se ha ido acumulando sedimento. Pero cuando sucedió la batalla de las Termópilas, como les digo, el paso era muy pequeño. Y esto es muy importante porque uno puede decir, bueno, ¿por qué no pasaba más rápido todo? Cuando uno pasa un ejército de 100.000 personas, o siquiera de 1.000 personas, no es simplemente caminar. Si vamos en fila de uno, un ejército que tiene 100.000 personas puede acabar teniendo 20, 30 kilómetros de largo desde el primero hasta el último. Y no es tan sencillo manejarlo. Entonces los ejércitos evitan que llegar a lugares así, estos cuellos de botella, porque no les permiten desplegarse adecuadamente. Y es por eso que los soldados griegos fueron a defender la invasión persa en Termópilas, porque era un muy buen lugar, un lugar que limitaba las ventajas que tenían por su número. Jerjes era el emperador persa y venía de una santa vez a acabar con el problema de los griegos, problema para él. Habían habido unos conflictos porque en el este de lo que ahora es Grecia y Bulgaria y el oeste de lo que ahora es Turquía, en el mar Egeo, incluso en el mar Negro, había griegos, al menos culturalmente griegos, que estaban bajo el dominio de los persas, y habían habido revueltas, las ciudades griegas se habían apoyado de alguna u otra manera, y Jerjes dijo, se acabó la broma, muerto el perro, muerta la rabia, vamos a acabar con los griegos de una vez, vamos a dominarlos. Las fuentes antiguas hablan de 1 millón de personas. Y parecen demasiados. Y no creo que hayan sido 1 millón. Pero tampoco hay que creer que eran 10 o 20 o 30.000. No sería raro que su ejército tuviera unos 100.000 soldados, ¿no? Entre ellos venían los 10.000 inmortales, una unidad militar que por antonomasia tenía que tener 10.000 personas, siempre. Si moría alguien se les cambiaba, se traían nuevas personas para reemplazarlos. Entonces el ejército puede haber tenido 100 heridos a 300.000 personas, soldados. Recuerden que la gran mayoría de estos soldados no eran profesionales. Estos inmortales, sí, conocidos por tener unos escudos de mimbre, unos cascos muy bonitos. Venían soldados de todo el imperio persa, era un imperio vastamente multiétnico. Entonces pueden haber sido 100, 150, 200.000 personas. Pero, y acá era el otro punto que quería llegar, ningún ejército son solo soldados. Cualquiera que tenga a alguien que haya luchado, o que haya sido parte de un ejército, si el ejército pone 1.000 personas en un sitio, por lo menos 300 son logística, ¿no? Cargadores, cocineros, personas que reparan las armas, gente que lleva las cargas más pesadas, jalándolas con mulas, en carros, con burros. En los pueblos como los pueblos de
de la antigua América sobre ellos mismos, ¿no? No simplemente son soldados y nada más. Entonces, mientras que 1 millón quizá no eran, 200, 300 mil personas sí puede haber habido, ¿no? Aunque parezca complicado en el mundo moderno. Esto se da en el contexto de las guerras médicas. Y cuando todos en el colegio aprendemos las guerras médicas, nos queremos imaginar doctores matando gente con estetoscopios. Y bueno, evidentemente no era así. En inglés se le llama The Persian Wars. Quizá es un mejor nombre. Y simplemente les llaman guerras médicas por los medos, que eran un pueblo en este imperio multiétnico muy importante numéricamente y que con el que tradicionalmente habían tenido contactos los griegos. Entonces, así como en el Perú, de muchos sitios de Latinoamérica, llevamos a todas las personas de Asia Oriental o Sudoriental chinos. El Perú tuvo un presidente de ascendencia japonesa que le dicen el chino y su hija que le dicen la china, siendo que son de ascendencia japonesa por madre y por padre. Parece ser un término genérico de vienen los medos, siendo que habían persas y medos y probablemente gente de lo que era Israel, de lo que es Turquía, ¿no? De todas estas zonas. Entonces es un término que siempre se presta a confusiones. Como les decía, el terreno era muy importante y una de las cosas que favorecía a los griegos y era una desventaja para los persas era que no se puede usar caballería. La caballería solo funciona, no importa lo que vean en las películas, solo funciona cuando se mueve. Cuando un soldado de caballería, un jinete, se detiene ante un infante, el soldado de caballería comienza a perder muchas de las ventajas. Uno puede jalar las riendas, puede matar al caballo, puede herirlo, te caes al piso. Entonces, en verdad, la caballería tiene que ir y aprovechar la velocidad, dar un golpe, correr, dar la vuelta, dar la vuelta. No es que llegan a toda velocidad, paran y comienzan a pegarle a la gente ahí. Lo pueden hacer, pero se tienen que ir rápido. Son muy vulnerables, siendo que tienen una posición alta que les da cierta ventaja en ese momento. Son muy vulnerables a los ataques. En la película se llama 300 y las personas siempre recuerdan a los 300, pero los 300 eran 7000. Es cierto, habían 300 espartanos que habían salido ilegalmente porque no había aceptado la administración pública espartana la participación en este evento. Leonidas se fue con 300 de sus más cercanos amigos, por decirlo de alguna manera, a defender. Pero habían 6000, 7000 griegos de ciudades cercanas, de Beocia, por ejemplo, apoyándolos. Ellos quizá eran el componente puntual más importante, pero no importa qué tan bueno seas, hay 6000 o 7000 personas más. Claro, de esos 6000 o 7000 más, quizá la mitad eran levas, gente que había entrenado un poco con sus armas, pero no eran soldados expertos, a diferencia de los espartanos. La idea era detenerlos en Termópilas un muy buen tiempo, semanas si era posible, para lograr dos cosas: que más abajo, por decirlo así, en Grecia, se pudieran preparar mejor, preparar las defensas de las ciudades, armar ejércitos mejores. Y la segunda es evitar, no solo el avance, pero evitar que puedan seguir buscando comida. Grecia no es un lugar donde haya tantos sitios para incluso sacar agua, comida, y traerla desde muy lejos iba a ser un problema, y más tiempo que estuvieran ahí, más problemas se les causaron. Y como se ve, no solo en la película 300, sino en otras representaciones, hay ataques sucesivos ante esta posición muy fácil de defender. Imagínense que dos personas defienden una puerta abierta, no importa que haya 1 millón atrás, uno puede detenerlos con mucha facilidad porque no logras utilizar a ese 1 millón de personas, utilizas un frente de 6, 7, ¿no? Entonces los muertos enemigos se acumulaban grandemente, ya que había una ventaja tecnológica de los pueblos griegos, es que tenían armadura de bronce, a diferencia de las semidesnudos combatientes de la película, ¿no? Tenían casco de bronce, por lo menos una coraza de bronce, protección de bronce en las canillas, en los pies,
contra soldados que muchos a lo más tenían un casco. La gran mayoría de ellos no tenían armadura metálica, podían tener armadura de tela, bastante gruesa, que es bastante más efectiva de lo que parece. Ya tengo el tema para otro video. Entonces no era tan complicado para ellos, tanto los espartanos como los otros pueblos, defenderse. Tan solo a los 3 días de esto, que en verdad era lo que suponía ser el comienzo de una larga, casi un sitio podría haber sido, sucede la traición. ¿Ok? La traición. Había un pequeño camino, muy chiquito, que usaban los pastores de cabras y que iba alrededor de Termópilas. Los griegos sabían y tenían un pequeño contingente a la cabecera de ese camino al otro lado del paso. Pero no era un camino pues, que apareciera en ningún mapa, no era un camino conocido. Pero había una persona que le llaman traidor. Y siempre digo, ¿traidor a quiénes? ¿No? ¿Traidor a quiénes? ¿No? Quizá su idea era, los persas van a ganar tarde o temprano, si yo los ayudo algo me va a favorecer. Y recuerden que las sociedades griegas eran esclavistas, muchas personas no tenían derechos, muchos estaban luchando ahí sin quererlo, ¿no? Entonces la persona que les da el camino a los persas, no sé, no digo que estuviera bien, pero uno no puede traicionar a quien no le debe lealtad. Entonces un contingente de los persas toma este camino y comienza a atacar por la retaguardia, por los flancos, a los griegos. Esto hace que comience a ser imposible defenderse y comienzan a retroceder. Los espartanos, acá los epónimos 300, y probablemente unos 700 entre beocios, gente de Tebas, se queda con ellos a defender hasta el final, permitiendo que otros miles hagan una retirada bien hecha, logren contactarse con la principal fuerza griega. Al final comienza a caer flechas, a comer ataques por todos lados. En verdad, los griegos estando ahí mueren casi hasta el último. Entonces acá es la historia de las Termópilas. Y es una historia muy interesante porque siempre se le quiere ver como una gran victoria, como un gran hecho. Y no dudo del heroísmo de todos los que participaron en la batalla. Pero desde el punto de vista ni siquiera estratégico, sino simplemente táctico, fue un desastre. Los mandaron a defender el paso por semanas y lo defendieron básicamente por horas. No sirvió de nada, como les digo, no dudo del honor, pero no tuvo ningún efecto militar positivo. Su sacrificio es algo que debemos entender. Mi último tema sobre la película, 2 cosas que son muy importantes. Una ya la mencioné, es el uso de la armadura, y que el arma principal del griego de esa época era una lanza de 2 a 3 metros de largo y que luchaba en una formación cerrada, ¿okay? Con sus cascos llamados soplón, defendiéndose muy bien, y les permitía atacar a los enemigos. Lamentablemente esto no es muy cinematográfico, pero un montón de gente detrás de escudos con un casco que te cubre la cara bastante bien y simplemente sacando la lanza y atacando al enemigo. Por eso es que en las películas prefieren la espada, que es un arma más vistosa para usar, sobre todo que se puede hacer más vistosa, incluso si no es la manera correcta militar, es una forma muy vistosa de utilizarlo. Y se ven muchos ataques individuales, ¿no? Muchas casi duelos paralelos. Así no funciona, ¿okay? Así no funciona, así no van a ganar. Detrás de esta pared de escudos, con lanzas y con algunas personas quizás lanzando piedras con ondas o flechas, era una cosa mucho más interesante. Ok, espero que les haya gustado este video. Ya saben lo que tienen que hacer con todos los botones de este video.
Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.